una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:11 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día jueves y como contábamos ayer se aprobó finalmente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, esta ley integral que tiene por propósito hacer desde el Estado un avance todavía más estructural, más enérgico hacia la plena igualdad de género y en este caso muy puntual respecto a las situaciones de violencia contra las mujeres. Esto no podemos desconocer lo que ocurre además en el contexto de la víspera del 8M, así es que queremos conversar sobre este tema puntual, pero sobre el asunto más general a esta hora con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, gracias por esta conversación. Hola, muy bien, Pato, un gusto conversar contigo. Saludos ahí para todo el equipo. No puedo evitar detenerme en el tema que estabas tocando, el CIMSE. Creo que efectivamente las noticias de ayer son bien importantes. Yo, pese a que no creo que ni el CIMSE ni los rankings midan en serio la calidad de la educación o den cuenta de la complejidad de los procesos pedagógicos, creo que es una muy buena noticia para Chile los resultados de los servicios locales de educación pública. Se mejoraron en todos los niveles y en todas las asignaturas, y yo creo que eso da cuenta de que efectivamente hay que seguir avanzando en fortalecer y reconstruir la educación pública, y que los servicios locales de educación tienen más capacidades técnico-pedagógicas que los municipios, que efectivamente los municipios no están pensados para eso. Así que creo que es una buena noticia que el sistema educativo en general se esté recuperando a los niveles pre-pandemia, y ahí hay que seguir trabajando. Y lo último que quiero decir es que mis felicitaciones, mi reconocimiento a los profesores y las comunidades educativas que han hecho el gran esfuerzo para que tengamos estos resultados. Así es, bueno, la educación pública, por eso también queríamos ponerla de relevancia. A veces se olvida por qué es tan importante la educación pública, ¿no? Exactamente, para el Sí, futuro del país también. exactamente, bueno, esto trasciende si un individuo aprende más o menos, ¿no? Tiene que ver con cuestiones mucho más globales y que nos involucran a todos. Diputada, bueno, hemos escuchado varias alocuciones, ¿ah? Pero como la estamos entrevistando a usted, partir con que usted nos diga qué importancia le asigna a la ley aprobada ayer. Sí, lo primero es que me parece que esto también se enmarca en algo que dijo el presidente Boric, de que este año es parte de un año en que tenemos que concretar los compromisos del programa, tal como lo hemos hecho con las 40 horas, con el alza histórica del salario mínimo a 500.000 pesos, el royalty minero, el copago cero en salud, entre otros. Y creo que también se inscribe dentro del legado feminista que va a dejar el gobierno, la ley Papito Corazón, la ley integral de violencia, y ahora también viene el Sistema Nacional de Cuidado. Y en particular creo yo que es ponernos al día con ciertos mínimos que estaban en los estándares internacionales para que el Estado se haga cargo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en sus distintas manifestaciones y desde los distintos órganos del Estado. Entonces yo creo que es importante porque de alguna manera ahora la política, esta ley marco que tenemos, da cuenta de un consenso mayoritario que yo creo que se ha ido construyendo con los años, con el trabajo y la lucha del movimiento feminista, que es que la mayoría de la sociedad entiende que la violencia de género es inaceptable y que tenemos que erradicarla de nuestra sociedad, que tenemos que librarnos de ese flagelo. Entonces, en ese sentido, me parece que es una ley muy importante que le va a garantizar también a las víctimas un mejor acceso a la justicia, además de la representación de un abogado o abogada, y que incorpora a los hijos e hijas como víctimas directas. Eso también yo creo que es una gran innovación. Además de otras cuestiones que involucra esta ley, que como te decía antes, como un marco general contra la violencia de género. Entonces, a mí me parece que es muy importante también, y con esto cierro la idea, porque vemos que en Latinoamérica, en el continente, avanza la ultraderecha y busca hacer retroceder los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, y acá en Chile tenemos el desafío de no retroceder, pero además avanzar. Sí. Bueno, la palabra transversal es bien importante, diputada, si bien allí por razones obvias el liderazgo en la gestión legislativa le correspondió desde el gobierno al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Qué importancia le asigna esto, ¿no? A una articulación más integral, más estructural del Estado para efectos de estas políticas?
Sí, lo primero es que efectivamente aquí, bueno, trabajaron distintas ministras. La primera ministra que se la jugó por esta ley fue la actual senadora Claudia Pascual, y ahora tenemos a la ministra Orellana, ministra del Frente Amplio, que hizo un muy buen trabajo para construir estos acuerdos, porque salvo por republicanos, la ultraderecha y algunos UDI que se abstuvieron, todo el resto de la Cámara aprobó esta ley. Uno hubiera esperado que fuera unánime. Pero como bien dices tú, esto creo yo que es una política de Estado, es parte de una política de Estado que se ha ido ampliando con el tiempo, que parte con las primeras regulaciones de la violencia dentro de la familia, dentro de las relaciones de pareja, que se va ampliando con las distintas regulaciones del femicidio, y que hoy día termina con esta ley marco que queda para el futuro, ¿no? que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Entonces a mí me parece que efectivamente es una conquista muy importante para el movimiento feminista, para el programa de gobierno, pero sobre todo que va a mejorar la vida de las personas, creo yo. Si tenemos un Estado más activo en proteger a las mujeres de la violencia en todas sus manifestaciones, va a mejorar la vida de la sociedad, no solamente de las mujeres, y por cierto de los niños y niñas también. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una ley bastante transversal, que tuvo apoyo bastante transversal y que además queda como un legado, como una política de Estado. Sí, diputada, ayer en su intervención en la Cámara, la ministra Orellana fue bien elocuente en agradecer a parlamentarios, pero en especial a parlamentarias de la oposición por haberse sumado finalmente a este consenso. Pero esta no es una ley que haya sido naturalmente consensual, no es casual que haya tenido 7 años de tramitación. Y no puedo evitar pensar, diputado, usted es más joven, algunas de estas cosas incluso ocurrieron antes de que usted naciera o más o menos por ahí, de que en los llamados o a veces mal llamados temas valóricos, muchos proyectos de ley que en su momento han sido muy conflictivos y que han tenido una fuerte resistencia, en especial de la derecha, con el paso del tiempo como que se caen de cajón, ¿no? O sea, voy a poner un par de ejemplos, siempre los pongo, así que pido disculpas por aquello. En su momento generó mucha resistencia al proyecto de ley de despenalización de la sodomía, ¿no? Luego la ley de divorcio. La píldora, después Luego los hijos ilegítimos. la igualdad de hijos dentro y fuera del matrimonio. Bueno, todas cosas que ahora a uno le podrían provocar asombro, pero que en su momento generaron intensísimas discusiones. Bueno, ahora voy a la pregunta. Ayer finalmente un sector de la derecha, y por eso decía que la ministra Orellana lo había reconocido, concurre con los votos a decir esto hay que hacerlo, ¿no? Pero hubo otro sector que no lo apoyó. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto? Se lo planteé en un contexto como más histórico también de cómo operan los cambios culturales y la resistencia. Sí, yo ahí creo que a propósito de algo que se ha dado mucho, o sea, que se ha discutido harto últimamente, que tiene que ver con la disputa de ideas, con la disputa por el sentido común, creo que efectivamente estas cosas que hoy día parecen un mal recuerdo, que pasaron no hace mucho tiempo, cuando habían sectores de la derecha que, como bien dices tú, se oponían al divorcio, a la igualdad de hijos dentro y fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Yo creo que si esas cuestiones han sido conquistadas, no ha sido por buena voluntad de los sectores ultraconservadores, ha sido precisamente porque en la sociedad se ha ido generando un consenso en, ok, esto es inaceptable, esto tiene que cambiar. Yo pienso que ayer, si se hubiera rechazado la ley integral contra la violencia de las mujeres, la mayoría de la ciudadanía hoy día diría, oye, ¿qué onda los políticos? ¿Qué onda el Congreso? ¿Qué onda lo desconectado que está de lo que pasa en la sociedad? Y yo ahí creo que ha habido un trabajo precisamente de compañeras feministas, del movimiento feminista, pero también de personas que han ido visibilizando la violencia, haciendo conciencia de que esta violencia existe, de que esta violencia cobra vidas, de que podemos erradicarla, de que podemos convivir de una forma distinta. Y yo creo que por eso hoy día vemos este nivel de consenso. Y ahí también hay parlamentarias, diputadas de la oposición de la derecha que se la jugaron y que se la han jugado siempre por este tipo de cosas. Sin embargo, dentro de la derecha estos temas no son un consenso, y por eso hay tantas tensiones en esta posibilidad de alianza, por ejemplo, de la derecha tradicional con la ultraderecha, pese a que en la derecha tradicional también hay sectores que derechamente se oponen al avance de los derechos de las mujeres. Lo vimos también con el aborto en 3 causales, donde, por ejemplo, la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matei, dice no, que este tema está zanjado, que este tema es algo que no se tiene que retroceder, pero eso no genera eco
eco dentro de la derecha necesariamente. Hay muchos sectores que siguen siendo antiaborto en todas sus causales, en todas sus manifestaciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hoy día en la derecha estos temas no están resueltos. Afortunadamente tenemos parlamentarios que se la jugaron, pero en general cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades sexuales, de los derechos sexuales y reproductivos, que no son otra cosa, creo yo, que hablar de libertades también, de la posibilidad de la libertad de ser, de desarrollar tu proyecto de vida como tú quieras, hay un sector de la derecha que se opone. Y eso genera tensiones en ese sector. Entonces creo que es un tema que ellos tienen que resolver, porque creo que ha tenido también consecuencias electorales importantes. O sea, lo vemos en las elecciones de José Antonio Kast, del a favor y el en contra. Hay un importante rechazo a ese tipo de liderazgo, a ese tipo de política antimujeres por parte de las propias mujeres, porque se ha desarrollado también hay una conciencia. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, a propósito de esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, entrevistábamos ayer a la ministra Orellana antes de la votación, diputada, y bueno, ella hacía una reflexión que también la ha hecho previamente en otros medios, sobre la relación entre avanzar y el ideal, ¿no? Y este es un gobierno que, por sus propios compromisos, tenía una vara en términos de avance en igualdad de género bien relevante, ¿no? Bueno, el hecho de gobernar con minoría parlamentaria y con todas esas circunstancias, de alguna manera también ha supuesto un aprendizaje para ustedes. Ahí hay un tema, ¿no? Porque por un lado hay sectores del movimiento feminista que venían diciendo: oye, el gobierno no está cumpliendo con sus promesas, no está avanzando con la suficiente velocidad, pero por el otro lado también se van logrando estas cosas sin que pudiera suceder, se llegue a cumplir cabalmente lo que se había comprometido, ¿no? ¿Qué podría decir usted al respecto? Voy a dar una respuesta media que dice que sí a todo, pero lo primero es que creo que es muy importante la presión, el empuje del movimiento feminista para que los cambios vayan más rápido, porque precisamente creo que el movimiento feminista ha hecho a este gobierno y a todos los gobiernos, porque yo creo que los movimientos sociales son independientes al gobierno de turno, y creo que el movimiento feminista ha hecho posible que cambios que nos parecían imposibles sean más rápidos. Entonces creo que está bien la presión, la tenemos que gestionar, la tenemos que escuchar, pero ahí necesitamos al movimiento feminista fuerte en las calles, entendiendo quiénes son sus adversarios y cómo avanzamos también en esas banderas de lucha, ¿no? En esas reivindicaciones. Y lo segundo que quiero decir es que contra viento y marea, el gobierno ha logrado cumplir importantes compromisos programáticos. Yo te lo decía un poco al principio, pero las 40 horas, el alza histórica del salario mínimo, el royalty minero, el copago cero, ahora la ley integral contra la violencia, la ley Papito Corazón, creo que son políticas importantes, y en particular respecto a la perspectiva de género en el Estado, creo que ha habido un trabajo también por transversalizarla y por fortalecer la perspectiva de género en las distintas áreas de la administración del Estado. Yo sí creo, por ejemplo, que un desafío que nos queda pendiente y que ojalá abordemos en este gobierno es la educación sexual integral, que creo que ha sido una de las demandas más importantes del movimiento feminista en el último tiempo. Eso se había estado trabajando en el Ministerio de Educación y espero que de alguna manera podamos retomarlo. Si no es en este ciclo, que sea en el próximo. Creo que lo tenemos que tener siempre en perspectiva, además de la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, que son horizontes que quizás no podemos cumplir en un solo gobierno, pero que no tenemos que perder de vista de que hay que seguir dando la pelea. Pero yo creo que, solo para cerrar la idea, que es necesaria el empuje del movimiento feminista, y que el gobierno también, con toda la dificultad, ha sabido cumplir con varios compromisos programáticos, y todavía tenemos 2 años para ir cerrando muchos más. Y estamos trabajando, bueno, por ejemplo, en la reforma de pensiones, que incorpora el reconocimiento del trabajo de cuidado. Estamos trabajando en el Sistema Nacional de Cuidados para ordenar la oferta que se tiene hoy día de distintos programas y seguir fortaleciéndola y dándole reconocimiento a un trabajo que sobre todo hacen las mujeres en la casa, cuando cuidan, cuando cocinan, cuando mantienen los espacios, cuando limpian, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo que hoy día, en la realidad que tenemos, no está reconocido.
que de a poco hemos ido avanzando con el Registro Nacional de Cuidadores y Cuidadoras, con otras medidas, ¿no? Y ahí yo creo que hay un trabajo importante del gobierno, pero como te digo, ningún gobierno va a lograr agotar todos esos horizontes, sino que son procesos largos, y no podemos perder de vista nosotros que estamos en el gobierno que esos procesos siguen y que vamos a tener que seguir dando peleas más adelante. Diputada, bueno, en todas las fechas importantes hay un diálogo entre el hecho que dio lugar a la conmemoración y el presente, ¿no? Y por eso así como ningún 11 de septiembre es igual al otro, ningún 8 de marzo es igual al otro, ¿no? ¿Cómo es para usted este 8 de marzo? ¿Qué es lo que le haría más sentido decir, ¿no? ¿Qué es lo particular de esta fecha en este contexto que sería importante, en su opinión, de relevar? Lo primero, creo que con la ley integral aprobada le da otro sentido en el sentido de que estamos un poco más alegres de tener un nuevo marco que nos pueda proteger precisamente la vida de las mujeres y la integridad de las mujeres. Eso hace que la marraqueta esté un poco más crujiente ese día, pero creo que en el marco del 8 de marzo, lo primero es que hay una cuestión internacional que tiene que ver con que las feministas siempre hemos estado por la paz y por la no guerra, por el decirle no a la guerra. Y vemos la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Palestina, y ahí evidentemente hay una posición internacional del movimiento feminista en defensa de Palestina y en rechazo al actuar del Estado de Israel. Eso yo lo he visto en distintas convocatorias a lo largo del mundo, pero en particular para la realidad chilena yo creo que lo que necesitamos es precisamente un feminismo y consigna y banderas que nos movilicen ese día, que reconecten con las preocupaciones cotidianas de las personas y de las mujeres, pero sobre todo pensando también que el feminismo es para hablarle a toda la sociedad. O sea, cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, estamos hablando de reconocer una cuestión que es importantísima para todas las personas, hombres, mujeres y todas las personas. O sea, creo que hay que recuperar esas banderas que nos han hecho grandes, ¿no? Hablar de violencia también es algo que le habla a toda la población. No solamente a la mitad, sino a toda la población, hablar de libertades como los derechos sexuales y reproductivos, hablar del trabajo y de sus condiciones. Creo que esas son cuestiones que marcaron mucho los 8 de marzo, el 2018, el 2019, el 2020, y que creo que hay que recuperarlas con fuerza. Porque quizás los años anteriores estuvieron más marcados por el debate de la paridad, que a mí me parece un avance fundamental, pero que no es suficiente para el feminismo, al menos yo, que yo defiendo, en el que yo creo. Entonces creo que necesitamos un feminismo que reconecte con esas preocupaciones cotidianas y proponga transformaciones para esas preocupaciones cotidianas. Y ahí yo creo que el tema de los cuidados es una cuestión bien central. Sí, pues. Bueno, hemos conversado con la diputada Emilia Schneider, que debo recordar que cuando fue el famosísimo Mayo Feminista que dio lugar a esta fuerte irrupción del movimiento feminista en la sociedad chilena, era dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, diputada. Ahí hay otro tema bien transversal, la violencia en la educación, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay que seguir avanzando. De alguna manera el Mayo Feminista permitió importantes transformaciones en las universidades, pero que no son suficientes aún. Hay que seguir empujando el carro como en los otros ámbitos. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo para todo el equipo por allá. Ahí estaba la diputada por el Distrito 10, el vasto y diverso Distrito 10 de la región metropolitana, militante de Convergencia Social, Emilia Schneider, que fue una de las que asumió un protagonismo fuerte en la promoción de esta ley integral contra la violencia de género aprobada el día de ayer en la Cámara de Diputados, y a la cual la ministra Orellana le dio un carácter o una importancia histórica, ¿no? Y bueno, luego hubo muchas fotografías, videos, posteos de alegría entre el movimiento feminista en general y en particular de las diputadas que adhieren más fuertemente a la causa feminista en relación a la relevancia de esta materia. 8:30, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. Programación especial este jueves 7 de marzo de 14 a 16 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer.